¿Por qué somos la generación con más opciones y la más infeliz de la historia? Esa sensación de tenerlo todo y no saber vivir, porque la gente no sabe vivir. Tú sales del colegio, te tiran ahí a la vida y sabes un poco de geografía, de historia, la tabla periódica, pero desconoces el sentido último de la vida, que no es otro que crecer y evolucionar. Para Søren Kierkegaard, el filósofo danés del siglo XIX, el problema era la falta de dirección interior. Antes de resolver el mundo, decía, hay que resolverse a uno mismo. Tiene sentido. Entendió que la existencia no progresa como una escalera progresiva, sino como una serie de saltos de fe, rupturas interiores que nos obligan a reinventar quiénes somos. A esos saltos los llamó estadios de la vida. Un poco de contexto. El punto de partida de su filosofía es la angustia, ese vértigo que sentimos al descubrir que todo depende de nuestra elección, como cuando entras a un buffet chino. La angustia es el síntoma de la libertad, un deseo de vida mezclado con el miedo a tomar decisiones. De ahí parte su trilogía existencial de los 3 estadios de la vida: el estético, el ético y el religioso. Vamos a verlos. Recordad una cosa, no os toméis estos estadios de forma cronológica, sino como esferas de la existencia. Y vamos con el primero, el estadio estético. El hombre que quiere sentirlo todo. El primer estadio es el del placer, la búsqueda de experiencias intensas, la vida entendida como una obra de arte efímera, o como a mí me gusta llamarlo, la tiranía del deseo. Su lema podría ser Carpe Diem, o como yo decía, cuanto más, mejor, siempre. El esteta vive una sucesión de instantes sin coherencia. Cree ser libre, pero es absolutamente prisionero de sus pasiones. Como una peonza, solo se mantiene girando mientras dure el impulso del latigazo del cordón que alguien ha tirado desde fuera. No tiene un motor propio, depende al 100% de estímulos externos. Una fiestecilla por aquí, un romance efímero por allá, un tardeo. Tarde o temprano descubre que la repetición mata al placer y que detrás del hedonismo solo queda melancolía. Y esto la verdad que me lo puedo traer a lo personal, porque yo en mi extensa vida de adicta en activo tenía la extraña sensación de que los días se repetían una y otra vez, sin aportar nada nuevo, como que vivía por inercia. La naturaleza del hombre es la emocionalidad, por eso este estadio es el más básico de todos. Es el de los niños, es el del hombre posmoderno. El esteta es lo que las situaciones le hacen ser. Su vida se dirige a ninguna parte. El resultado es la desesperación, porque el agua no pasa 2 veces por el mismo río. Y frente a ella, 2 posibilidades. O huir del mundo, que era mi favorita, o dar un salto al siguiente nivel. El estadio ético, el nacimiento del deber. El ético es el momento en el que el ser humano se cansa de vivir como un turista de sí mismo y busca permanencia. Aquí aparece la seriedad, la palabra empeñada, el deber, pero como forma de libertad. A ver, no hace falta casarse para estar en el estadio ético, pero sí que es una institución que supuestamente te vincula para siempre, por lo que hay que batirse el cobre, hay que trabajar. El hombre ético organiza su vida como se construye una catedral, lenta, sólida, con propósito, piedrecita a piedrecita. Ya no se pregunta ¿qué quiero sentir?, sino ¿qué debo hacer? Frente a lo fugaz de lo estético, lo ético es duradero y responsable. Se asumen límites. Ya os lo he dicho, no voy a poner edades para esto, porque cada persona tiene su proceso de maduración. Yo, por ejemplo, maduré a los 33 años, que es la edad de Jesucristo. Me quedé atrapada en el estadio estético demasiado tiempo. A través del deber y la moral adquieres identidad. Pero esa identidad sigue siendo frágil, porque nunca podemos tenerlo todo bajo control. Y llega la vida y ¡zas! ¿Y qué ocurre cuando llega una situación que ninguna regla puede resolver? Pues entonces aparece el abismo del tercer estadio, el estadio religioso, el salto al vacío de la fe. Llegar a ser cristiano, dirá Kierkegaard, no es seguir una doctrina, sino atreverse a vivir. Y aquí quiero matizar, porque sí, Kierkegaard era cristiano, pero su cosmovisión es absolutamente pagana. Esa lucha con el dragón interior, ese proceso de individuación, es pagano, no cristiano. Es que, si no lo explico, parece como que es el cristianismo y ya no hay más dioses ni existe nada más.
No, es el momento en el que el yo renuncia a apoyarse en su propia razón y da el salto al absurdo. Creer sin garantías. Ni lo sabemos todo, ni tenemos el control. El héroe ético actúa por principio. El hombre religioso obedece a Dios, aunque no entienda el porqué. Un ejemplo castizo lo tenéis en Don Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes pasó de ser soldado a ser escritor y de escritor a devoto comprometido. Para Kierkegaard, ser religioso era lo opuesto a seguir la religión institucionalizada. Encima la iglesia luterana que estaba ahí, a la que es que consideraba la negación del cristianismo auténtico. Y es que realmente lo es. Siento que Dios no necesita intermediarios, solo silencios. Los saltos entre estadios. Hay que entender que los 3 estadios no se encadenan como niveles del Mario Bros. No hay ascenso del 0 al 10 en virtud. Cada salto es una muerte interior. Significa que tu yo no puede quedarse ni un minuto más siendo esa persona y decide dar el salto. El salto, Springert, en la obra de Kierkegaard, representa el mecanismo de transformación de un estadio a otro. Es el motor. Y él define 2 estadios muy concretos. 1, la angustia, y 2, la desesperación. La angustia se entiende como el vértigo a la libertad. El sujeto se da cuenta que tiene la capacidad de elegir. ¡Oh, Dios mío! Y esto le da miedo, pero le seduce a la vez. Como cuando Dios dijo, haced lo que queráis en el paraíso, excepto coger las manzanas del árbol prohibido. Igual. Y el segundo es la desesperación, entendido como impulso negativo. Ante la falta de equilibrio entre lo finito y lo infinito, ante la pérdida de norte absoluto, solo te queda accionar. Así que la desesperación solo nos es útil cuando el sujeto la acepta y la utiliza como trampolín. A ver si lo entendéis. El último estadio no se trata necesariamente de ir a misa, sino el salto a la autenticidad, a tu yo liberado. Kierkegaard querría que no malgastes tu tiempo en el tardeo. Fue el primer gran crítico de masas, anticipando la crisis de identidad que vivimos ahora. ¿No os da la sensación de que la modernidad te deja anclado para siempre en el estadio estético? ¿Y si el aburrimiento no fuera solo una simple molestia pasajera y fuera absolutamente necesario para profundizar en lo que sentimos? Existir no es elegir qué comprar, es elegir quién ser cuando nadie te está mirando. Kierkegaard mira ese vacío y te invita a reflexionar, porque oye, igual tu salto de fe puede ser cambiar tu forma de vida por una vocación, que puede ser, por ejemplo, montar una panadería, ¿entiendes? Cada ser humano decide dónde quedarse, en la búsqueda del placer, en la seguridad del deber o en la intemperie de la fe. Y quizá toda vida auténtica sea aquella que no renuncia a seguir saltando.